Yali no toca lilical tonac, ashan tlen tlasco tonaliticate jipan tonali, macuili tochtli. Hoy nos toca hacer el conejo. Este conejo que está en la quinta posición de la 12ª trecena que rige Iztlacoliuqui, la advocación de Yayauqui Tezcatlipoca, el espejo humeante de obsidiana. Es una coordenada del rumbo del Huistlampa, el de las espinas, el favorito de Huitzilopochtli. El color es el amarillo. Tochtli, el conejo, está improntado en la cara de la luna, así que está relacionado con este astro. Pero también es el hijo de la señora Meyahual, que es su regente, la misma planta del maguey. Los 400 conejos son sus hijos, ella los alimenta, los nutre, y esos conejos somos también nosotros. La planta de maguey nos nutre, nos cobija, nos da ese licor exquisito y dulce, el aguamiel, que es muy nutritivo. Y bueno, dice el maestro Alfredo López Austin, desde ese lugar del Mictlán en donde está, que así como hay 400 conejos, que es decir, muchos conejos, hay demasiados estados alterados de conciencia, hay muchas formas de ser borracho. El licor, que es el aguamiel y el pulque, nos conecta con lo divino, pero ese mismo efecto hace una respiración profunda y constante. Ese mismo efecto lo obtenemos cuando nosotros meditamos, cuando leemos poesía, cuando conectamos con lo divino. Y bueno, hoy nos toca conectar con eso divino. Fíjense que en el numeral 5 tenemos a la señora Tlazolteotl, que es el principio femenino maduro, la que teje los destinos, la que nos barre de todo aquello que ha dejado de funcionar y lo devuelve a la tierra para compostarlo, la que nos nutre también, la que nos hace parir todo en este espacio-tiempo, y la señora medicina, la que nos escucha. Esa diosa maravillosa viene acompañada de Cacalot, que es el zanate, es un ave negra con mucho poder, mucha garra, mucho carácter. ¿Y a quién tenemos? Ya dijimos en el signo Tochtli, a Meyahual. Pero como señor de la noche está Sinteot, el maíz. Hoy tenemos dos grandes plantas importantes en esta tierra mesoamericana. El maguey, recuerden que para los mexicas el maguey es muy importante porque cuando lo mandaron allá, los mandaron allá a esas tierras, cuando llegaron a los grandes lagos, allá en lo que hoy llamamos la CDMX, bueno, ellos llegaron a una tierra que estaba llena de magueyes, de serpientes, de cactus, y ellos, ¿saben qué hicieron? Con el maguey se alimentaron, dice por ahí el relato, que acunaban a sus bebés en las pencas de maguey. Así que este maguey nos viene a nutrir, nos viene a recordar nuestras raíces. Es una planta maravillosa, igual que lo es el maíz, que nos cultiva, que es nuestro sustento, sí, pero a través del cultivo del maíz, nosotros no solamente alimentamos nuestro cuerpo, nuestra carne, sino también nuestra voluntad, la volvemos heroica, porque estamos labrando la tierra, sembrando las plantas alrededor de este maíz para que el suelo se nutra, y después la cuidamos hasta que desarrolla esas hermosas mazorcas que pasa desde ser xilonen, el maíz tierno, a sinteot o también chicomecoat, el maíz maduro. Y cuando el maíz está listo para hacer semilla, tiene que pasar por un proceso de nixtamalización, tiene que perder la piel para entregar el tona, y ahí recibe el nombre de otro divino que es el descarnado Xipetotec. Y entonces entra, se quita la cáscara y nos da el tona. ¿Tú cuántas veces te has quitado la cáscara para brindar eso divino que te habita a los demás? Piénsalo. ¿Cuántas veces has ido por esa aguamiel, por ese pulque para conectar con lo divino? Bueno, si no lo has hecho, hazlo. Hoy tienes esa oportunidad. El conejo representa la luna. Ayer tuvimos al venado, que representa el sol. El conejo va siguiendo al venado. Y hay unos relatos eróticos, y digo, lo menciono porque la señora Tlazolteo también es la de la sexualidad, la de la sensualidad, del erotismo, que sabemos que esa es la fuerza creadora que tenemos con mayor potencia. Bueno, pues hay relatos que dicen que si tú sigues
el camino o el sendero del venado y del conejo, entonces vas a encontrar el éxtasis, vas a encontrar el placer, el gozo por la vida. Bueno, pues aquí unas letras para este tonali. Y dice así: el tonali macuili tochtli es como un fértil y sagrado jardín interior que todos portamos. La tierra de este jardín es Tlazolteotl, el principio femenino maduro, la gran tejedora que con su sabiduría ancestral limpia el terreno, arrancando las hierbas secas de lo que ya no sirve para transformarlas en abono fértil. Ella es la sanadora que equilibra la tierra preparándola para la creación. Nuestras manos, con sus 5 dedos, son la encarnación del numeral Macuili. Son la herramienta divina para trabajar esta tierra, la habilidad de transformar, de ir más allá de la base y explorar las múltiples posibilidades que el jardín ofrece. No somos espectadores, somos los artesanos de nuestro propio centro. En este jardín crecen 2 plantas sagradas que son nuestro sustento. A un lado fuerte y dorado se alza Sinteot, el maíz divino. Él es nuestra carne, nuestra estructura, el resultado del cultivo paciente y el esfuerzo. Representa la grandeza que alcanzamos en lo tangible, el alimento que nos da fuerza y presencia en el mundo. Junto a él, resiliente y místico, crece el maguey, Meyagual, la señora de un corazón enorme en donde guarda el aguamiel. Ese néctar de la conciencia, ese pulque sagrado que nos conecta con lo divino. Cuando bebemos de este néctar interior, no liberamos solo un estado, sino que damos vida a los Sensototochtli, los 400 conejos. No son un símbolo de exceso, sino la explosión de nuestra abundancia divina. Cada tochtli, cada conejo que salta juguetón por nuestro jardín es una idea innovadora, un estallido de creatividad, una emoción profunda, un estado de conciencia que nos permite ver el mundo de una forma nueva y sagrada. Son la prueba de nuestra inagotable fecundidad interior. Sobrevolando el paisaje, el cacalot, el astuto zanate nos recuerda con su canto, la inteligencia, la sabiduría, que están ahí como un misterio que tenemos que alcanzar, que descubrir, que develar. Es la voz de nuestra conciencia profunda que nos guía a encontrar las respuestas dentro de nuestro propio jardín. ¿Alguna vez vieron la película de Un jardín secreto? Es preciosa, porque en ese espacio de tierra cubierto de hierba estaban los bulbos de unas flores maravillosas, unos aromas sutiles que hacían de ese espacio un lugar mágico. Y unos niños con voluntad, con curiosidad y con la creatividad de los conejitos fueron y descubrieron y restauraron ese espacio mágico para ellos y lograron maravillas. Te invito a que veas esa película y que entiendas que así eres tú. Tú eres la tierra, eres la montaña y dentro de ti hay un montón de posibilidades para hacer un jardín maravilloso. Todo este proceso ocurre bajo el cielo enigmático de Iztlacolioqui, el espejo humeante que nos invita a la introspección. Nos pide mirar con valentía en nuestro interior, a reconocer la belleza de nuestro jardín, a cultivar tanto nuestro cuerpo como nuestro espíritu. Así, Macuili Tochtli nos enseña que somos este jardín sagrado, este jardín que a veces es un secreto para nosotros mismos. Tenemos las manos para cultivarlo, el sustento dual del maíz y el maguey para nutrirnos y la sabiduría para comprenderlo. Reconocernos y reconocer este jardín es permitir que los 400 conejos de la creatividad y la conciencia divina corran libres, manifestando la infinita y prolífera abundancia que nos habita. Y bueno, hay un mito que habla del nacimiento de la señora Meyagual en este espacio-tiempo. Fue el viento el que la trajo. Lo he contado en otras ocasiones cuando hablo del signo Tochtli. Hoy
he compuesto algo bonito para recordar ese mito maravilloso. Búscalo, es precioso. Mira, Paracelso, un gran alquimista, dice que las estrellas cayeron aquí a esta tierra y entonces al querer regresar al cielo se elevaron como plantas y dieron flores maravillosas buscando y recordando eso que habían sido. Bueno, este mito es parecido porque esa estrella, yo digo que es una estrella, la trajo el viento a la tierra, se fundió con ella, se hizo un árbol, ella una rama florida, él una rama con hojas, pero la abuela Tzitzimime, que cuida que las estrellas no desciendan, estaba muy enojada porque esta se le escapó. Mandó a la Tzitzimime, la destrozaron y cuando Ejecat regresó de barrer los caminos, se encontró con la rama hecha pedazos. Juntó los trozos, los puso en círculo y al centro el trozo más grande. Y cuando vio todo esto, lloró y con sus lágrimas se prendió ese centro grande como el corazón de la planta. Entonces él le concedió a esa estrella una vida vegetal. La tierra la abrazó y emergió de nuevo como la planta del maguey. Cada vez que la planta se despide porque va a elevarse otra vez a su plano del cielo, a Lomeyocan, levanta un quiote lleno de flores amarillas. Y entonces sabemos que ya está por irse. Y dicen que en las noches de luna llena desciende, sube y desciende y se sienta sobre el maguey. Bueno, pues aquí estos versos. Del cielo un lucero florido, por el soplo de Hecat fue traído, mas la furia de la noche en celo destrozó su cuerpo. La rama florida despedazada quedó contra el suelo. El viento, con un lamento profundo, sembró sus fragmentos en el mundo y dicen que su llanto y su aliento divino le dieron a la estrella un nuevo destino. Así echó fuertes raíces y al sol se levantó, en maguey de dura piel se transformó. Corazón de piña, sangre de aguamiel, del hombre vestido, arrullo y sustento fiel. Sobre el camino de Ayapán, donde la diosa molida duerme en paz, un conejito, ministro tlachiquero, en el monte me ofreció su sendero. Acércate, le dije, que el consuelo quiero, de esa estrella rota beber su néctar anhelo, de tu odre sagrado, dame el blanco licor, la savia que aguarda su antiguo dolor. Gustoso probé su lágrima de luna, dulce jugo que borró sin pena alguna, y encendido en su néctar divino, me supe fecundo, creativo, un torbellino de amor tonado. Hoy yo mismo soy Patlacli Tochtli, el conejito entre el maizal, el lienzo, en el lienzo de Tlazolteo dibujado. Bueno, pues espero que esta lectura haya sido de tu agrado. Recuerda, si es así, dame un like, suscríbete en mi canal en YouTube y en TikTok, Lili Caltonac, porque Lili Caltonac no te abandona. Timotasquemos, saltar como conejos.